el tema del diálogo y del encuentro debe tener bases firmes y debe tener una metodología que nos permita, sobre todo en épocas de crisis y de esta emergencia nacional, respuestas viables, contundentes y oportunas en tiempo real. Tenemos que darle respuestas oportunas al tema de la satisfacción de las necesidades y las colas en que está buena parte de nuestro pueblo. Yo espero propuestas, respuestas y acciones conjuntas entre todas, para que no se caiga en la demagogia que cayó un sector político del país a decir, no, las colas son culpa de Maduro. Yo asumo mis culpas, saben ustedes. Yo no tengo nada que perder. Yo soy independiente. No dependo de nadie, ni en ningún grupo económico, ni transnacional. Soy libre, libre y feliz porque soy libre. No le dependo a nadie, a un cogollo, a un grupo, rendirle cuenta. Del único que dependo, felizmente, es del pueblo nacional, del pueblo venezolano. Del pueblo venezolano, ayer veíamos, estamos con Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola, Jordán. Hola, ayer veíamos allí Lorena. de todo, ¿no? Caras largas, caras, ¿no?, de esperanza, empresarios que nunca vimos ver sentados allí. Y yo quisiera comenzar por allí, Lorena. El análisis de este espacio que concreta lo que él ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo una mano para trabajar. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿Cuál es tu lectura? Bienvenida al desayuno. Gracias. Bueno, Jordán, muy contenta de estar en este programa porque después que Vladimir Acosta vino a este programa a decir lo que dijo, yo dije, bueno, Jordán abrió las puertas de las innovaciones necesarias en la narrativa revolucionaria, ¿no? Y bueno, sobre ese espacio, bueno, sabemos que el presidente ha llamado en reiteradas ocasiones al diálogo, a lo que llaman los sectores productivos, que es el sector privado. Mantiene un permanente diálogo e impulso con otros actores de la economía nacional no tradicionales, como las pequeñas empresas, las cooperativas, las comunas. Y bueno, esto fue un llamado más que se hace, pero en un momento bastante particular, ¿no? Sobre todo porque califica este momento como una emergencia económica, como una emergencia, hay un reconocimiento de la crisis. Y lo que plantea, que le dio mucha fuerza, que es el ganar-ganar, ¿no? Que es como también un término que utiliza mucho la racionalidad económica. Que si este país entra en una crisis más profunda, no solamente va a perder el gobierno, también todo nuestro aparato productivo, todas las inversiones que pueden tener los empresarios también se van a ver muy afectadas por esto, ¿no? Entonces, creo que el diálogo estuvo planteado en esos términos, o sea, que no plantea un marco de corresponsabilidad entre los distintos sectores que le importa el país. Creo que hace un llamado un llamado patriótico en el sentido de la gente que le importa a este país, ¿no? Y también es un espacio bastante diverso. Creo que allí se planteaban, o sea, como lo primero que hizo fue plantear un marco de acción, ¿no? Todos estamos esperando medidas concretas, acciones, lo que en la calle todo el mundo comenta, que se resuelvan las colas. Creo que lo tocó también como un tema importante. Sin embargo, él tiene que construir una ruta, porque tal como él lo decía, la agenda económica bolivariana tiene una continuidad histórica con un proyecto que no estamos dispuestos ni el presidente ni los que queremos este país a abandonar, porque durante todo este tiempo nos dimos cuenta que los paquetazos neoliberales no solucionaron los problemas de la gente, más bien los agudizaron. Y cuando en el 96 lo planteaba, reconstruía el proceso, surge la agenda alternativa bolivariana, era una ruta para salir del laberinto neoliberal. En una primera etapa, el presidente Chávez plantea el control de los recursos naturales como el petróleo, para poder garantizar condiciones básicas mínimas que la gente no tenía. Una vez superada esta etapa, ¿cómo vamos a salir de este nuevo laberinto en el que nos encontramos? Era otra... Ah, pero nos han jalado como cuando tú revisas las cifras del Banco Central, ¿no? Que primero las cifras, no están las cifras, aquí están las cifras. Entonces ahora, no, esas no son, esas... Bueno, este es el chiste del borracho, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Llegaste a las 4 de la mañana, bueno, pero llegué, pues, era lo único que estaba bien. Cuando uno revisa las cifras, Lorena, ahora que tú haces esa retrospectiva histórica, tiene unos bajones muy duros. ¿Cuáles son? Paro petrolero, golpe de Estado, ¿no? Fallecimiento del comandante Chávez, todo lo que le han lanzado a Nicolás Maduro, guarimba,
ellos parece que sí tienen una fórmula y el chavismo radical dice cosas, bueno, ¿cuál es la fórmula de nosotros? ¿Cómo lo ves tú? Exacto. Bueno, justamente lo que plantea allí, ¿no? Él está construyendo una ruta de trabajo que no es fácil, porque lo más fácil, lo que ya está pensado, lo que ya está hecho, son las salidas neoliberales que venimos aplicando, o sea, como humanidad desde hace por lo menos todo el siglo XX, ¿no? Y aquí lo que se intenta es de innovar en salidas económicas, innovar protegiendo lo que se ha logrado hasta ahora, reconociendo las capacidades que se han instalado en el pueblo, no solamente en términos de infraestructura que se ha hecho, transferencias de medios de producción, sino en capacitación de nuestro pueblo. Ahora tenemos generaciones que se levantan, que están formadas, que no las teníamos antes, que muchos de ellos están pegando de un techo, que quieren trabajar, que quieren incursionar en el campo productivo. Bueno, estamos llegando como a un límite. Y creo que también lo planteaba allí, las crisis son oportunidades para innovar, para producir y para generar tensiones. O sea, las condiciones objetivas, materiales a las que estamos sometidos ahorita necesariamente nos van a obligar a cambiar la forma en cómo producimos riqueza. Ese era otro de los elementos que planteaba, un nuevo sistema de producción de riqueza. Y esto solamente se va a lograr en un clima de confianza, que era otro elemento central que planteó allí, que comulga con la primera idea que planteamos aquí, que era la idea del diálogo. O sea, solamente va a haber un diálogo movilizador en la medida en que se construyan confianza. Hacia adentro, o sea, hacia el propio gobierno y hacia los actores productivos que van a participar de esta agenda, también hacia el pueblo que no necesariamente produce, pero que está en las colas, que está en la calle y que le está afectando a lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál sería el rumbo cuando vimos ayer representantes del sector privado, un modelo capitalista, y cuando se plantea el modelo socialista que hemos estado defendiendo, y la convivencia de ambos sistemas económicos? ¿Cuál será el rumbo de ahora en adelante, luego de este planteamiento de la agenda económica bolivariana? Mira, aquí nos han querido enfrentar, ¿no? Como que hay dos modelos, decía Julio Borges en estos días, que el modelo se agotó. Venezuela votó por un cambio de modelo. Y yo creo que Venezuela votó por una evolución del modelo. O sea, yo creo que no hay un cuestionamiento de lo logrado hasta ahora, porque fíjate que ellos también están haciendo uso, digamos, de todos los avances en cuanto a misiones, todas las propuestas por ejemplo, la misión vivienda. El arrocerismo político. Exactamente, sacando provecho de esto. Por lo tanto, ellos en sí mismos se están contradiciendo, porque si el modelo hubiese fracasado, ellos no estuviesen haciendo uso de esto para pechar población chavista, o sea, voto chavista, ¿no? En todo caso, lo que yo creo que el pueblo está exigiendo es una evolución del modelo, o sea, como decía, un socialismo recargado que venga a incursionar en otros campos que hasta ahora no habíamos logrado incursionar, avanzar, puesto que el modelo rentista todavía estaba muy presente en nuestra manera de organizar la distribución de los recursos, en la manera de gobernar también, ¿no? Entonces, creo que la dirección que va a tomar, o sea, repito, las mismas condiciones materiales en las que estamos sometidos nos van a obligar a ser productivos, porque va a ser nuestra única forma de sobrevivir. O sea, con la caída de los precios del petróleo, de verdad que nos estamos acercando a una situación donde o producimos o nada, ¿no? Producimos o nada. Y creo que a pesar de que muchos dijeron, sobre todo que yo tenía empresarios al lado, que querían medidas concretas que Futura Comunera del Valle, ¿eh? Que somos los nuevos productores de este país, ¿no? Creo que hay una ruta que se empieza a dibujar más claramente. Hay un decreto que abre un campo de posibilidades para la acción, que ya está, digamos, ya está avanzando y ya hay un plexo de posibilidades. Y ayer dibuja, o sea, hace un dibujo mucho más claro de cómo va a operar o cómo se va a desarrollar este plan. Menciona los 9 motores. Y tiene planes mucho más específicos como el plan de los 50 rubros. Además, bueno, se tomaron la tarea de hacer una selección de sectores económicos, empresas, actores económicos de los más diversos, que van a tributar al impulso de cada uno de estos motores. Incluso esto va incorporado con la revolución tributaria.
Exactamente. Él plantea 6, lo que llamó al final agenda de decisiones, que me parece importante rescatar, ¿no? Porque habla de una revolución tributaria donde ya están operando medidas, donde el 30 de diciembre se aprobaron unos decretos para una reforma tributaria de la ley de impuestos sobre la renta, que son significativas y que me parece que no se ha dado la difusión suficiente. Allí ya hay medidas concretas, porque cuando tenemos una restricción tan fuerte de ingreso de divisas, que eso hay que decirlo, o sea que tenemos que entender como pueblo que si hay una merma en la entrada de divisas, ya no podemos importar lo mismo que importamos en el 2012 o el 2013. No podemos hacerlo, por lo tanto tenemos que resolver... Porque el tema del debate sea tan básico como qué va a pasar con el cupo CADIVI o no. Exactamente. Cuando no tienes divisas para comprar medicinas y entonces yo desde mi egoísmo digo, bueno, pero voy a poder raspar cupo en Cuba, que lo convirtieron en el paraíso de la raspadera de cupo, o no. Exactamente. Porque ahora todos los capitalistas van para Cuba. Paradójicamente, ¿no? Sí, bueno. Lo que quiero decir es que esto se tiene que machacar, porque nosotros tenemos que entender, es como que si estuviésemos en nuestra casa, uno de nuestros padres pierde el trabajo, hay un salario menos en la casa, ya no podemos comprar lo mismo que comprábamos antes. Entonces eso se tiene que entender para que como venezolanos podamos asumir con responsabilidad y entender lo que está pasando y sumarnos a ver cómo resolvemos la cosa. Tiene que haber una salida interna y la reforma tributaria tiene que ver con esto. O sea, la reforma tributaria es la capacidad que va a tener el Estado venezolano para recaudar más recursos de los excedentes que produzcan las empresas para redistribuirla en el funcionamiento del país. Dirían los españoles que paguen los ricos, ¿no? Exactamente, que paguen los ricos. Luego habla de una acupuntura de la administración de divisas. Creo que lo que tú dices, o sea, el tema del cupo viajero, cómo se distribuye ese dinero en otras cosas. Desde el movimiento popular, por ejemplo, se han hecho sugerencias sobre la necesidad de importar o hacer uso de las divisas para insumos y no para productos ya terminados. O sea, eso es muy importante, porque no, en vez de traer la carne muerta, como decir, la carne ya lista para comprarla, ¿por qué no traemos los animales? O sea, en vez de comprar productos ya listos para el consumo, traer insumos para que nosotros procesemos acá. Incluso eso va de cambio del modelo rentista al modelo productivo, que también tenemos que formar parte de ese modelo productivo desde nuestras comunidades. Así es. Un último punto que me pareció central es el tema de las compras públicas. Sabemos que el Estado venezolano, como consecuencia de nuestro modelo rentista, es el principal actor económico del país. Y todo lo que tiene que ver con compras públicas es el gran motor dinamizador de la economía. Entonces, que el presidente haya anunciado que va a hacer transformaciones en el sistema de compras públicas, priorizando a comuneros, cooperativistas, pequeños productores, y gradualmente ir cubriendo los déficits con grandes empresas y la lógica de la administración de los recursos del Estado. Eso va a Estado. tener mucha gente que le lance piedras, ¿no? Por supuesto. Porque el aparato burocrático, del Estado burgués, que se niega a morir, y es el que yo creo tenemos que asesinar entre todos, tiene sus mañas, tiene sus contactos, ¿no? Y entonces si esta hoja de papel en el mercado regular vale $1, cuando se la voy a vender al Estado, como sé que es Papa Estado y que, como tú dices, es el gran motor en este momento de la economía nacional, bueno, vale 10. Pues. ¿Cómo se actúa ante eso? ¿Cómo No, crees bueno, tú yo se creo debe que, actuar ante eso? que ahí hay que aplicar un principio que nosotros utilizamos mucho, de transparencia radical. O sea, esto se tiene que hacer público. Todo el sistema de compras públicas, valga la redundancia, tiene que ser público, tiene que ser lo más transparente posible. Creo que hoy vivimos una opacidad, o sea, está muy oscuro, o sea, la caja negra de la economía. Creo que también tenemos que abrir esta caja, tenemos que saber cómo funciona la economía en nuestro país. Fíjate, yo no soy economista, ustedes me invitaron, pero yo me intereso por estos temas porque soy una venezolana que quiere entender qué pasa en mi país, en el tema económico, y hay que empezar a militar en este campo, y la militancia en este campo comienza fundamentalmente informándonos sobre qué es lo que pasa. Y ahí me parece muy acertado que el presidente haya colocado a Luis Salas, que es un profesor,
que no es economista, pero sabe mucho de economía, y que claramente puede explicar, puede ejercer una función pedagógica sobre cómo funciona la economía en términos sencillos. Que nosotros, esas cifras del BCD, índices de variación, que es la inflación, o sea, son términos que a muchos interesa que quede encerrado en una élite de economistas, pero que a nosotros como pueblo tenemos que tensionar para que ese debate sea mucho más sencillo, sea mucho más público, sea mucho más transparente. Y así como son transparentes, deben ser transparentes las compras públicas. Para entender qué son las compras públicas, tenemos que hablar sobre esto. Y yo creo que aquí mucha gente, por ejemplo, los nuevos actores de la economía, que van a empezar a ser actores priorizados del nuevo sistema de compras públicas, tienen que hablar de esto. ¿Cuáles son las calamidades en las que se enfrenta un comunero para poder venderle al Estado? Un cooperativista a las cosas que se enfrenta. Creo que hay que empezar a hablar de esto para que podamos entender qué hay detrás, qué negocios hay detrás de las compras públicas y por qué no interesa que se hablen de que se abra y que se hable de cómo funcionan las compras públicas. Creo que eso sería un debate interesante a poner sobre la mesa, porque allí se va a destapar muchas cosas, considerando que, bueno, es una de las fuentes de dinamización de la economía de Venezuela más importantes que tenemos. Y bueno, un último punto es el tema de la reducción de las colas, que el presidente hizo mucho énfasis, fundamentalmente porque creo que está oliendo, pues, que es lo que, o sea, que está escuchando, que es uno de los malestares más sentidos, sobre todo por las mujeres de Venezuela. Porque se atacó justamente en el estómago y en los niños de Venezuela, que es donde las mujeres como defensoras de la familia, pues es lo que más aqueja. Así es. Ahora, ¿qué se plantea para solucionar este conflicto? Bueno, él habla de la estabilización del abastecimiento como primer paso para la reducción de las colas. Ahí también yo aplicaría bastante tecnología, ya, bueno, están las captahuellas, pero allí habría que meterle, sobre todo, mucha contraloría en las aduanas. La derecha ha insistido en decir que el decreto, inclusive, bueno, todo este modelo está enfocado en un control extremo, que no deja que los empresarios se Pero muevan. el presidente ha dicho, no es controlar, es gobernar la economía. Exactamente. Son dos cosas distintas. Exacto. Y yo le agregaría algo, ¿no? Si de controles se trata, que hay que tenerlos, porque hasta las empresas tienen sistemas de control para monitorear el flujo de sus recursos, el uso de sus inventarios, etcétera. Aquí en este campo, el control debe hacerse hacia adentro. Creo que todos los servidores públicos que trabajan en aduanas, que trabajan en superintendencias, que trabajan en las instancias de recaudación, tienen que ser muy controlados. O sea, tienen que sentir el rigor de la honestidad en el ejercicio de sus funciones, porque están en lugares estratégicos en este momento que vivimos. Todo lo que tiene que ver con aduanas, defensa del consumidor y recaudación son las tres patas de las plataformas económicas que nosotros necesitamos para mantener a flote el plan de financiamiento nacional, ¿no? Entonces ahí bueno, son como las cosas que plantearía. Él planteó muchas otras cosas. Creo que hay un mapa claro sobre algunos problemas, cadenas rotas, cadenas productivas rotas que hay que tejer, deficiencias tecnológicas, habló de parques tecnológicos, uso eficaz de las divisas, que ya lo comenté. Entonces yo creo que el gobierno económico se empieza a mover, que el decreto ya está planteado allí, que ya hay medidas tomadas, que tampoco podemos decir que no las hay, que creo que a partir de marzo se van a empezar a sentir, y creo que seguiría dándole mucho énfasis al último punto que plantea, que es la intolerancia a la corrupción hacia lo interno en estas tres instancias, porque, bueno, eso ha deslegitimado la propia capacidad del gobierno bolivariano para resolver el problema. Y todo lo que se diga, bueno, la gente no lo toma cierto, porque dicen, bueno, primero la moral, y yo ahí voy con Fidel Castro, y con esto quiero cerrar este programa. La primera arma de un revolucionario tiene que ser la verdad. Y la primera arma de un revolucionario tiene que ser la moral. Si perdemos la verdad y la moral, nada de lo que hagamos
va a servir para nada. Lorena, eres invitada permanente. Tú dices, Gracias. no, abrieron la Gracias por vocería, ahora venir, te vamos a estar Lorena. llamando todo el tiempo para que sigamos hablando del tema económico, que se lo anunciamos, es central ahora en Venezolana Televisión, ¿verdad? Señor Orlando Romero Harrington, que está por ahí, nuestro gerente de imagen, y Marcos Gutiérrez. ¿Qué te pareció el programa? ¿Estuvo bueno, Roxana Goyo? Estuvo interesante. ¿Ah? Bueno, Frontera honor y gloria, y hay economía. una etiqueta, honor y gloria a Ricardo Durán. Honor y gloria a Ricardo Durán, no es una etiqueta oficial, yo la estaba viendo ahorita en Twitter. Se los repito y con esto sí nos vamos ya porque nos robamos otros minutos. No nos van a callar. Tenemos 500 años callados, escondidos en la selva, y ahora por más duro que nos golpeen, no nos van a callar. Métanselo en la cabeza, burgueses, los indios, los negros, los zambos, nosotros, los desdentados, ahora tenemos el poder de cambiar este país y la historia de la humanidad, y entendemos ese compromiso. ¿Te parece? ¿Te gusta esa idea, Me gusta. Lorena? Con esa nos vamos. Con máxima amplitud de criterios. Y nos vamos hasta mañana. Gracias, Lorena. Mañana a las 7 en punto, nos vemos aquí otra vez.